Bueno chicos, vamos a pegar un pequeño y rápido repaso de electricidad, aunque lo tenéis en los apuntes, sobre serie y paralelo. Entonces, bueno, esto es algo que ya controláis de otros años. En serie lo que tenemos es los componentes uno después de otro en el mismo cable, ¿de acuerdo? Y en paralelo los tenemos en distintos cables. Usamos paralelo porque lógicamente si en serie se nos rompe una lámpara, pues las demás se quedarían sin corriente, mientras que en paralelo, pues si una se rompe, pues las demás siguen funcionando. Esa es la razón para que utilicemos siempre paralelo. Otra razón es que el voltaje es el mismo, ahora lo veremos. De manera que da igual cuántas lámparas o cuántos componentes añadamos, que el voltaje va a ser igual. Bueno, esto lo tenéis controlado. Entonces, para la electrónica lo que nos hace falta es diferenciar serie y paralelo en cuanto al comportamiento de la corriente, ¿vale? En serie la corriente va a atravesar todas las resistencias y va a ser la misma corriente porque no tiene otro sitio por el que ir. Bueno, lo tenéis en inglés, pero seguro que no tenéis problemas. Same current through all resistance. Toda la corriente es la misma a través de todas las resistencias. Mientras que en paralelo, que es lo que más utilizaremos en electrónica, lo que sucede es lo contrario, que la corriente viene y se divide. Se divide por los distintos caminos que tenemos. Luego se vuelve a juntar. Y se va a dividir dependiendo de la resistencia que tengamos, que eso nos va a permitir mucho juego en electrónica, para mandar la corriente por donde nosotros queramos. Entonces, bueno, circuito serie, para que os hagáis una idea, recordatorio, aquí tendríamos una única resistencia y tenemos la famosa ley de Ohm, que lo que dice es que si los electrones salen de la batería pues con un voltaje, el que sea, los vemos aquí bien gordos, llenos de voltios, cuando pasan por la resistencia se gasta ese voltaje y se quedan en cero, de manera que aquí tenemos 0 voltios, a la salida tenemos, pues por ejemplo 6 voltios, y dependiendo de la resistencia, pues voy a tener más o menos corriente. La corriente va a ser el número de electrones que pasan por aquí, ¿de acuerdo? Corriente, número de electrones, voltaje, energía que tienen esos electrones. De manera que si tengo, por ejemplo, 12 voltios, aquí me quedan 0 voltios y pues la ley de Ohm me dice que dividiendo el voltaje por la resistencia me calcularía cuánta corriente, cuántos electrones van a estar saliendo por segundo de la batería, ¿vale? Eso sería con una sola resistencia. Cuando tengo varias, por ejemplo aquí tengo 3 en serie, pues aquí tengo los electrones con 12 voltios, hay una caída de potencial, de manera que aquí tendré menos energía, aquí tendré menos y al final se quedarán con 0 energía, 0 voltios. Mientras que la corriente, como ahora veremos, la corriente es la misma. O sea, si yo cuento los electrones que salen por aquí, los millones que sean, pues los que pasen por la primera van a ser los mismos que por la segunda y los mismos que por la tercera. La corriente es la misma por las 3 en resistencia. Y lo que cambia es el voltaje. Por ejemplo, si tengo 12 voltios, pues aquí voy a tener 8, he perdido 4 voltios, aquí he perdido 6 y aquí he perdido 2. ¿Por qué pierdo distinto voltaje? Pues porque las resistencias en este caso son distintas. Cuanto más resistencia, pues más voltios pierdo, ¿vale? Paralelo, o sea, serie. El voltaje va cayendo hasta que me queda 0. Corriente, intensidad de corriente, es la misma, porque no tiene otro camino por el que ir, ¿de acuerdo? En este caso, pues si tuviera 2 amperios, pues pasarían 2 amperios por la primera, 2 por la segunda y 2 por la tercera, aunque el voltaje, la caída de voltaje sea distinto, ¿vale? Se gasta más en las resistencias mayores, se gasta menos en las resistencias menores, lógicamente. Siempre al final tengo 0 voltios. Bueno, pues en el circuito paralelo lo que tengo son distintos caminos, como hemos visto antes. De manera que la corriente va a venir por aquí y se va a distribuir por las dos resistencias. Entonces, si nos imaginamos que tenemos 12 voltios, los electrones salen aquí con 12 voltios e independientemente del camino que cojan, cuando lleguen aquí abajo tienen 0 voltios. Por eso decimos que en paralelo el voltaje, la caída de voltaje es la misma, ¿vale? Es como si fuera unas escaleras que suben al primer piso, pues las dos escaleras llevan al primer piso. La altura es la misma de las dos escaleras, pero esta escalera es mucho más estrecha, esta es más ancha, por tanto por aquí pasa más corriente, pasa más gente, pasan 4 amperios y por esta pasan 2. Entonces en paralelo la corriente se distribuye y va a pasar más corriente por donde más espacio haya, lógicamente. Entonces nos tiene que quedar claro eso, que la diferencia en serie y paralelo es que van exactamente al contrario. En serie misma corriente, distinto voltaje. En paralelo, mismo voltaje, distinta corriente. Pero sobre todo, como digo, siempre hay que utilizar el sentido común. Si yo tengo 12 voltios aquí, estos electrones están aquí todo fuertes, mamadísimos los tíos, cuando llegan aquí están a 0 voltios. Pero
unos cuantos se van a venir por aquí y otros cuantos se van a venir por acá. 4 amperios por aquí, 2 amperios por allá. Y ese es el juego que tenemos en electrónica. Si tuviera una resistencia aquí, no tengo hecho este ejemplo, pero no lo podemos imaginar, pues todos los electrones tendrían que pasar por aquí. O sea, la corriente que me viene por aquí son 6 amperios, se divide 2 y 4, y luego por aquí, si yo contara los amperios que vienen por aquí, me da igual la resistencia que yo tenga, porque no he tenido otro camino, por aquí tendría otra vez los 6 amperios, ¿vale? Por último tenemos los circuitos mixtos, que son los más comunes, donde mezclo serie y paralelo. Por ejemplo, puedo tener 2 lámparas en paralelo y una en serie delante, de manera que si esta se funde, las otras dos van a dejar de funcionar. Y tengo el otro tipo de circuito mixto en el que tengo 2 en serie y una en paralelo. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque la corriente, pues por ejemplo, por aquí va a pasar una corriente, la que sea, y se va a dividir. Y luego se va a volver a juntar. De manera que esta va a tener más corriente que estas dos, independientemente de la resistencia que tenga. Mientras que en este caso, en el segundo caso, la corriente se va a dividir. ¿Y por dónde va a ir más? Bueno, pues aquí como las lámparas pensamos que son iguales, pues se me va a ir más corriente por arriba, que solo hay una lámpara. Y las dos de abajo van a tener la misma intensidad. ¿Vale? Eso utilizando un esquema, pues esto sería un circuito serie paralelo, ¿vale? Una en serie y las otras dos en paralelo. Y el otro tipo serían 2 en serie y luego la tercera en paralelo. Bueno, con estas indicaciones estaríais preparados para empezar a resolver los primeros ejercicios de repaso de electricidad. Venga chicos, hasta luego.